Hola, ¿qué tal? Esperando se encuentren muy bien. Yo les voy a hablar, pues, en este momento acerca del capítulo número 2, que se llama Teoría Crítica. Y vamos a empezar un poco con esta historia de la Escuela de Frankfurt. Pues bueno, la Escuela de Frankfurt surge con la fundación en 1923 del Instituto para la Investigación Social, tras la derrota de Alemania al término de la Primera Guerra Mundial, y se extendió entre los años 1919 y 1933, cuando Hitler aprovecha, ¿no? Esta gran crisis económica y el descontento social para imponer en Alemania el totalitarismo nazi. Un poco más de su contextualización es que algunas de las características generales de esta escuela es que surge ante la experiencia histórica de la irracionalidad de la sociedad industrializada y ante el sometimiento del hombre. Surge como una crítica de la estructura represiva de la sociedad que lleva a la deshumanización hasta el extremo de que el hombre llega a ser inconsciente acerca de su estado de alienación y falta de libertad. Estaban interesados en desarrollar una reflexión global sobre los procesos que consolidan la sociedad burguesa capitalista desde una óptica marxista. En este sentido, pues nos damos cuenta que la Escuela de Frankfurt, pues finalmente no cumplía con los cánones establecidos en ese momento y sobre todo por aquellos establecidos en esa época de la Alemania nazi. Pues bueno, en 1931, bajo la dirección de Huckermann, cambia la orientación. En vez de centrarse en estudios exclusivamente marxistas, se realizan investigaciones interdisciplinarias. Aquí otro cambio importante que se da en esta primera etapa de la escuela. Em, Considerando la sociología, la psicología, entre otras disciplinas sociales, aunque predominaba nuevamente pues la reflexión filosófica. En este periodo pasan a formar parte de la escuela Fromm, Adorno, Marcuse, entre otros, dando lugar a lo que fue llamada la teoría crítica. Y bueno, ¿qué es la teoría crítica, no? Vamos a hablar algunas características de ello. Pues alrededor de este instituto se reúnen intelectuales de diferentes sectores del saber europeo con una serie de características muy comunes. Intereses teórico-prácticos por el marxismo, considerando también el concepto de la filosofía como teoría crítica de la sociedad, más que como creación de sistemas filosóficos o meras descripciones de la realidad. Otro aspecto importante fue el rechazo de la pura especulación filosófica, dedicándose al conocimiento de lo que ellos llamaban el mundo de la vida. Y bueno, pues la oposición, desde luego, a los planteamientos de la escuela neopositivista lógica. También había una oposición al concepto de razón como razón ilustrada y a la idea de progreso que surge pues en el siglo XVIII. Y bueno, algunos problemas que ocurrieron con el nacionalismo y el exilio, sobre todo en esta etapa de 1933 a 1945, es que, bueno, el edificio fue destruido, el edificio donde se encontraba la Escuela de Frankfurt fue destruido tras la Segunda Guerra Mundial. Y pues el fondo teórico y los estudios prácticos de los frankfurtianos no eran compatibles con el ascenso del nacionalismo, de modo que en los años 30 se fue gestando el traslado de la escuela. A través de Ginebra y París, en un principio Huckermann la estableció en Nueva York, dentro de la Universidad de Columbia, en lo que pues terminaba este conflicto. Y pues bueno, también aquí es interesante considerar que un tercio del personal de la universidad fue expulsado de su trabajo por motivos racistas y el edificio del Instituto de Investigaciones Sociales se cerró el 13 de marzo de 1939 y fue destruido por bombas durante la guerra. Y bueno, al término de la guerra comenzó la reconstrucción. Se intentó que todos los profesores exiliados regresaran lo más pronto posible a sus puestos de trabajo y pues así lo hicieron, ¿no? Huckermann, Adorno, Pollock, entre otros exiliados, regresaron al instituto o al lugar en donde estaba creado el instituto. En este sentido, pues el nuevo edificio fue levantado justo enfrente del originario, se inauguró el 14 de noviembre de 1951
con la interdisciplinariedad y la filosofía social como guía, y su primer objetivo fue recuperar todos los trabajos de los autores que estuvieron diseminados por muchas partes del mundo durante el exilio que se ocasionó por la guerra. Entonces, bueno, vemos entonces que hay 4 etapas de la trayectoria cronológica de la Escuela de Frankfurt. La primera etapa es comprendida entre los años 1923 a 1931. Aquí, pues, a partir de esta fecha, a partir de la fecha de su fundación y en la que el Instituto de Investigación Social se vincula a la Universidad de Frankfurt, y la elección como nuevo director del instituto, pues, corre a cargo de Huckerman. La segunda etapa es a partir de 1931 hasta 1950, bajo la dirección de Huckerman, en la que se publica la revista de investigación social en 1932. Y pues bueno, esta segunda etapa coincide con el ascenso del nazismo, el exilio y la muerte de algunos de sus miembros. Este fue como el periodo más centrado en la crítica a los totalitarismos. Y pues bueno, no obstante, el contacto con la sociedad norteamericana introduce y consolida desde luego el estudio de la sociedad postindustrial y sus estructuras sociopolíticas culturales, ¿no? Entonces, bueno, pues la vuelta de Max Huckerman en Alemania fue en 1950, y aquí cierra esta segunda etapa, ¿no? Como para hacer este pequeño resumen. Y desde 1950 hasta la muerte de Adorno en 1969 y de Huckerman en 1973, es en esta etapa en la que se escriben las obras fundamentales, no solo de los que volvieron a Alemania, sino también de quienes permanecen en Estados Unidos, como Marcuse. Y la cuarta etapa supone el surgimiento de la segunda generación, entre los que van a destacar, pues, Habermas, otro de los autores importantes que aportan mucho a la teoría crítica. Es así como podemos ver, ¿no? De manera muy breve, para que nos quede claros estas etapas, que pues eh, en 1923, de 1923 a 1932 se lleva a cabo, es la primera etapa, cuando se funda la escuela. En 1932 está bajo la dirección de Max Huckerman, y de 1950 a 1973, que sería nuestra tercera etapa, se llevan a cabo las aportaciones teóricas y metodológicas de la teoría crítica, se consolida fuertemente sus fundamentos, algunos libros importantes, y en 1900, y después de esta etapa, después de 1973, pues se da esta etapa de el fin de la teoría crítica clásica para dar pauta a una generación de nuevos pensadores. Aquí tenemos en este pequeño cuadrito algunos autores representativos de cada una de las etapas o de las generaciones. En la primera generación podemos encontrar a Max Huckerman, Adorno, Haber Marcuse, Pollock, Erich Fromm, Walter Benjamin, Franz Leopold, entre otros. En la segunda generación, de los más destacados, Habermas, y pues otros autores que podemos también tener referencia de ellos. En la tercera generación, Axel Honneth, y algunas personas vinculadas también a la teoría crítica, pues podemos encontrar entre los más representativos a, Foucault, Walter Benjamin, y que también han dado pauta a la consolidación de las posturas de la teoría crítica. Vamos a hablar un poco antes de entrar propiamente a los autores más representativos de esta teoría crítica, pues para que nos quede un poquito más esclarecido, ¿no? Cuáles serían las aportaciones de la teoría crítica, ya que ahora conocemos de dónde surge. Pues bueno, esta teoría crítica, como ya les dije, nace a partir de dos pensamientos. El primero, pues a partir de la conjunción de la teoría marxista con la de Freud. Y pues obviamente el replanteamiento de los problemas de la teoría de la nueva sociedad de masas. Y pues se formula desde 4 notas esenciales.
La primera tiene que ver con la cuestión histórica, porque, pues bueno, la teoría es esta aclaración sobre la existencia humana y desde un ideal hegeliano de humanización a través de un progreso constantemente establecido. Y otra, pues, característica importante, otra formulación importante, pues a partir de la dialéctica, puesto que su avance es a través de contradicciones captables desde un punto de vista racional. Y bueno, entonces finalmente podemos darnos cuenta que la teoría crítica pues no se funda en unas abstracciones irrealizables, sino se funda en un examen justamente económico, político y cultural que intenta esclarecer a una etapa histórica sin dominación, inconsciente e irracional, donde nuevamente la síntesis de estos autores pues nos ayudan a explicar la globalidad del propósito, de los objetivos finales de esta teoría. Y de la forma en cómo se va organizando el pensamiento a partir de estas nuevas formas pues, de organización social, política, económica que se están gestando en el mundo de ese momento y que pues van a impactar obviamente en lo que hoy somos, ¿no? En el pensamiento que hoy rige a muchos de los países y a muchos de los eh, investigadores de las teorías sociales. Uno de estos pensadores importantes que da pauta justamente al surgimiento de muchas ideas en la teoría crítica es Max Huckermann. Él nace en 1895 y muere en 1973. Y bueno, su intención era crear una teoría de la sociedad que fuera emancipadora, ya que pensaba que las ciencias sociales estaban dominadas por la racionalidad, por una racionalidad instrumental, lo que les impedía ser un instrumento de liberación social. En este sentido, pues el objetivo de la teoría crítica es la mejora de la sociedad. Eh, y pues por eso este choque con el momento histórico que vivía, por ejemplo, que se vivía en Alemania, ¿no? Entonces, bueno, el interés de una sociedad futura organizada racionalmente. Finalmente, la teoría crítica pues arroja una luz crítica sobre la sociedad actual, pues bajo la esperanza de un cambio importante. Y bueno, su trabajo estuvo influenciado por el psicoanálisis y las teorías de Max Weber, lo que le llevó a una crítica de la agresividad y la racionalidad en la vida moderna. Actualmente, Huckermann es considerado uno de los más importantes pensadores del siglo XX. Sus principales textos son La dialéctica de la ilustración, Fragmentos filosóficos, que este fue escrito junto con Adorno, y Crítica de la razón instrumental. Otro pensador importante para poder entender la teoría crítica es Axel Honneth. Pues él nace en 1949 en Alemania, es un filósofo y sociólogo alemán considerado una de las figuras más importantes de la Escuela de Frankfurt. Es reconocido por sus investigaciones en la teoría del reconocimiento y es seguidor de la tradición de la teoría crítica de la sociedad. Él tiene este postulado que es uno de los más importantes, la teoría del reconocimiento. Entre sus características es que la experiencia de la injusticia es parte de la esencia del hombre, em, que la humillación es parte de la negación del reconocimiento por parte de los otros de la sociedad. Y pues bueno, para Honneth, eh, un autor que también habla de estas teorías del reconocimiento, dice que el hombre despreciado, humillado, sin reconocimiento, pierde su integridad, sus derechos, su autonomía personal y su autonomía moral. Desde finales del siglo XX, la filosofía política y la filosofía del derecho han producido un cambio de paradigma, donde se ha reemplazado la categoría de justicia por la categoría de reconocimiento o reconocimiento recíproco. Así, la teoría del reconocimiento es parte de la teoría intersubjetiva en la que el otro tiene una función esencial para el sujeto, que remite a los principios de igualdad y de moralidad. En este sentido, pues nos damos cuenta que también esta teoría crítica va a atentar o va a poner énfasis en estas grandes desigualdades que se han gestado a lo largo de la historia. Y la teoría del reconocimiento se gesta al interior de la teoría crítica porque busca que
se visibilice, ¿no?, estas desigualdades que están enmarcadas socialmente. Con Hegel, un autor que también es interesante analizar, ¿no?, muy rápidamente en estas concepciones de la teoría crítica, aparece el concepto de lucha por el reconocimiento, que se convierte en una lucha a muerte en la relación amo y esclavo. Nuevamente, estas ideas que tienen que ver con las grandes desigualdades y con la explotación que se vivía en ese momento, ¿no? Pues bueno, justamente es importante hablar de Habermas porque él expone la noción del reconocimiento mutuo como núcleo del Estado de Derecho democrático, ya que para él pues es importante la igualdad, ¿no?, y garantizar el reconocimiento. Para Honneth, los conflictos sociales son una lucha por el reconocimiento. Aquí, pues, él señala que el reconocimiento es una nueva categoría que deja muy lejos una mera estrategia de supervivencia. El reconocimiento como proceso en su dimensión individual, social y, por lo tanto, moral, sigue una tecnología que se realiza en distintas etapas marcadas por determinadas formas: el amor, el derecho y la solidaridad, que ya estuvo manifestado en algún momento por Hegel. Nos damos cuenta un poco que hablar de la teoría crítica, pues no podemos abarcar simplemente un solo autor, sino todos estas concepciones de la realidad, pues están enmarcadas en las ideas que tienen otros autores y que pues justamente se van entrelazando, pues para conocer más acerca de la realidad que se está viviendo. En ese sentido, pues el concepto de reconocimiento se ha convertido en un núcleo normativo de la multitud de esfuerzos políticos emancipatorios. Esto, pues, dado a que hoy vivimos en una cultura afirmativa en la que el reconocimiento públicamente manifestado posee con frecuencia un carácter meramente retórico. Y bueno, el impulso crítico de la teoría se deriva solo de las manifestaciones sociales del reconocimiento fallido o defectuoso. La mirada debe dirigirse a las prácticas de humillación o embelecimiento a través de las cuales es escatimada a los sujetos una forma fundada de reconocimiento social y con ello una condición decisiva de la formación de su autonomía. Este problema teórico pues conserva un carácter intrincado, ya que mientras no se tenga una constatación empírica de que los efectos mismos experimentan determinadas prácticas de reconocimiento como represivas, restringidas o estereotipadas, es difícil realizar una distinción con sentido entre formas de reconocimiento ideológico y estas formas legítimas. Las tesis principales, pues es el desarrollo social, es que el desarrollo social acontece con base en conflictos entendidos como luchas por el reconocimiento, y la culminación del desarrollo social está representada por una eticidad, en cuyo interior la universalidad del derecho se concilia por el respeto a las múltiples prácticas de vida. La teoría crítica justamente nos va a hacer visible esto, que existen múltiples formas de pensar, múltiples formas de vida, y que entonces, obviamente, los sujetos o el entorno social, pues no debe de estar sometida a una sola visión de las cosas o a un solo marco normativo. Entonces, pues creo que es importante hablar de esta teoría del reconocimiento porque es a partir de la aceptación de las múltiples formas que podemos eh, evitar o podemos terminar, ¿no?, con estas grandes desigualdades sociales. Otro pensador muy importante para las aportaciones de la teoría crítica, pues es Adorno, Theodor Adorno. Él nace en 1903 y muere en 1969. Es también un filósofo alemán y sociólogo del arte de orientación radical de izquierda, eminente representante de la Escuela de Frankfurt. Y pues bueno, los criterios de Adorno se formaron en el cruce del neohegelianismo alemán y la crítica vanguardista de la cultura. En esta filosofía y sociología dialéctica, Adorno reivindica con sus obras la postura frente a la imposición de la ciencia positivista.
En esa filosofía y sociología dialéctica, Adorno reivindica con sus obras la postura frente a la imposición de las ciencias positivistas. Y bueno, dentro de sus obras se encuentra la generalidad de los temas que han dado su significado a su forma de pensar, a su filosofía. Entre algunas características es considera la personalidad autoritaria, el nuevo modelo cultural pseudoculto, el funcionamiento de las masas en el nazismo y en la posterior sociedad postindustrial. Básicamente su labor tiene una identidad propia que lo distingue de los restantes miembros de la escuela, justamente por sus contribuciones de la teoría crítica a las áreas de la filosofía y la sociología. Y bueno, sin más, Teodor Adorno negó que fuera posible una total conceptualización de la realidad. Como les decía, no había una sola concepción de la realidad, sino hay múltiples formas de concebir esta realidad. Sostuvo que quien elija hoy por oficio el trabajo filosófico ha de renunciar desde el comienzo mismo a la ilusión de que sería posible aferrar la totalidad de lo real por la fuerza del pensamiento. Ninguna razón legitimadora sabría volver a dar consigo misma una realidad cuyo orden y configuración derrote cualquier pretensión de la razón, a decir de palabras de Teodor Adorno. Y pues otro pensador importante de esta teoría crítica es Max Weber. Él nace en 1864 y muere en 1920. Su obra más reconocida es el ensayo La ética protestante y el espíritu del capitalismo en 1905, que fue el inicio de un trabajo sobre la sociología de la religión, la recopilación económica y sociedad. Esta fue publicada póstumamente entre 1921 y 1922, en la suma más completa y sistemática de sus ideas y conceptos. Y destacó la racionalización como clave para el desarrollo de la civilización occidental. Identifica esta racionalidad basada en la burocracia como motor de este proceso. Asimismo, pues considero que la conducta del ser humano se encuentra guiada y ligada a la cultura y religión del lugar de procedencia. Es decir, considera el contexto en donde se enmarcan las situaciones sociales, las problemáticas y desde luego las desigualdades. Es considerado el padre de la sociología moderna. También elimina el determinismo económico de Marx. Considera la burocracia y la religión como temas importantes en el estudio de las ciencias sociales, y él propuso que las ideas afectaban las estructuras sociales y económicas. Incluyó el factor del individuo dentro del estudio de la sociología. Algunas de sus áreas importantes, pues es la acción social, ¿no? Para él, por acción debe entenderse como una conducta externa o interna, y siempre que la conducta humana enlacen a ella un sentido subjetivo. Otro pensador importante son las ideas de Walter Benjamin. Él nace en 1892 y muere en 1940. Tiene brillantes aportaciones a los campos de la filosofía, la estética, la teoría y la crítica literaria, o las teorías del arte y de la historia. En su visión marxista, la economía y la técnica, bajo el empleo del capitalista, son instancias de enajenación humana que deben reconducirse hacia un modelo social, político y económico más favorable al desarrollo pleno del ser humano. Esta es, digamos que, una de las premisas básicas de su pensamiento, generar, ¿no? Buscar las estrategias para el desarrollo pleno del ser humano a partir de estos campos, ¿no? Desde la filosofía, la estética, la teoría y las críticas literarias. Pues bueno, pese a las críticas realizadas por Huckerman y Adorno y una fuerte polémica en si verdaderamente puede considerarse un miembro pleno de la escuela, lo cierto es que en la época de su reproductibilidad técnica, no solo puede considerarse por su posición intelectual como frankfurtiano de pleno derecho, sino que asimismo amplía las investigaciones de la escuela y el enriquecimiento sin duda alguna a la teoría crítica por sus aportaciones en torno a la estética, a la filosofía y a las críticas literarias. Tenemos dos autores finales que son
muy representativos de los pensamientos modernos. Buenaventura de Sousa Santos, que él nace en 1940. Una de sus aportaciones más importantes es la construcción de la teoría democrática. Aquí pues sugiere una repolitización global de la práctica social y el campo político. Tiene como ideal crear nuevas oportunidades para ejercer nuevas formas de democracia y ciudadanía, y se gestan los primeros pensamientos en torno a las epistemologías del sur. Aquí, pues bueno, se entiende por epistemologías del sur la búsqueda de conocimientos y de criterios de validez del conocimiento que otorguen visibilidad y credibilidad a las prácticas cognitivas de las clases, de los pueblos y de los grupos sociales que han sido históricamente victimizados, explotados y oprimidos por el colonialismo y el capitalismo global. Nuevamente hablamos de estas grandes desigualdades, ¿no? Estas luchas que se gestaron desde el inicio de los años 1900, ¿no? Entendiendo como esta crítica a estas grandes desigualdades, y que hoy, pues con estas epistemologías del sur, se sigue reproduciendo estos ideales de terminar con la explotación y terminar con los oprimidos y con las grandes desigualdades sociales. Los aportes de Enrique Dussel, que es otro importante pensador, ¿no? Que ha aportado mucho a estas teorías, a estas nuevas teorías. Él nace en 1934 y bueno, pues su mayor contribución, desde luego, va a ser la filosofía de la liberación, donde se critica el método filosófico clásico y propone la analéctica como nuevo método de pensamiento crítico integral sobre la realidad humana. Habla mucho en torno a las experiencias originarias, a rescatar estas experiencias originarias, y que bueno, ¿no? Esta filosofía de la liberación es un movimiento filosófico que se desarrolla en América Latina durante los años 70 y tiene su punto de partida en la conciencia filosófica de la situación de dominación y alineación que viven los países de la región latinoamericana y de otras regiones del mundo como África, Asia, como África y Asia. Y pues bueno, esta filosofía de la liberación aparece vinculada con otras expresiones desde una reflexión más amplia sobre la realidad latinoamericana, como son los desarrollos de la historia de las ideas, la filosofía de la historia, la sociología de la dependencia y la teología de la liberación en América Latina. Finalmente nos damos cuenta que pues estas ideas de la búsqueda por el reconocimiento de una vida pues más libre, pues también atañen a los países latinoamericanos, ¿no? Hay esta búsqueda por el reconocimiento a partir de la reivindicación de sus propias ideologías, em, la búsqueda del respeto, la lucha por las desigualdades en términos también ideológicos, políticos, económicos y culturales. Y bueno, aquí dejo un material complementario. Voy a dejar algunas ligas para que podamos analizar con mayor detalle algunas de las aportaciones, sobre todo de estas ideas em, de las epistemologías del sur y la filosofía de la liberación. Y el primer video es un material muy, muy corto, muy sencillo, que nos va a ilustrar de mejor manera cómo se conformó la Escuela de Frankfurt y algunos de sus pensadores que ya los hemos tocado. Dejo también la bibliografía complementaria y el material para su consulta. Gracias y hasta luego.